nuestro derecho a gozar hasta cansarnos. Vamos por la ciudad marchando, vuelta y media por la radio. Es viernes y amamos este horario, suenan nuestros corazones explotando. Mis dedos giran la perilla del volumen, las endorfinas de mi cuerpo por las nubes. Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar. Viernes, vuelta y media, no puedo pedir más. Vuelta y media los viernes. No puedo pedir más. Vuelta y media los viernes. Bomba de humo laboral. Vuelta y media los viernes. Hasta el lunes no me ves más. Vuelta y media los viernes. La verdadera felicidad. La verdadera felicidad, señoras y señores. Aquí estamos en la radio. La verdad, Jirafa, ante tu presencia solo me queda hacer chapó, ¿eh? Está precioso este estudio. Está precioso el estudio. Debo decir que siento Sí. mucho orgullo por cómo quedó, porque hoy me levanté a ver a O'Donnell. Que te nombró, te dio los Sí, créditos. sí, me levanté a ver Sí. cómo daba en tele. Ajá, muy bien. Y digo, qué lindo. Es el árbol que cuando miro la tele digo, qué lindo. Bien, bien. No, está precioso todo. La verdad hiciste una escenografía espectacular, vos a la cabeza, el equipo no yo. No, el equipo te acompañó. El equipo con todo y Bien. verdaderamente me preguntaban, amigas, ¿cuánto tardaron? El programa entero. El programa- Me fui hoy- 8:30 porque había una guirnalda que estábamos ahí terminando que quede bien. De verdad lo disfruto. Entonces el orgullo es grande. Sí, mi hija me lo preguntó también. ¿Tanto le gusta a Julieta? Sí. Sí. ¿Y cuánto estuvo? Todo el programa, le digo. Iba y venía, todo el programa. Claro. Acá estamos. La verdad Bien. que sí. Feliz Día de la Democracia, queridos Feliz día. argentinos y argentinas. Feliz Día de la Democracia. Hoy se cumplen 38 años de que nuestro país recuperaba la democracia. Un 30 de octubre volvíamos a votar y un 10 de diciembre asumía Raúl Ricardo Alfonsín. Luego de 7 años de dictadura volvíamos a tener un presidente elegido por la mayoría de los argentinos y a partir de ahí democracia para siempre en nuestra querida república. Golpeadísima. Golpeadísima. La democracia golpeadísima. Ayudándola a que resista y se mejore. Por supuesto, Alfonsín tenía esa frase hermosa e ilusa a esta altura y tal vez un poco ingenua: con la democracia se come, se educa y se cura. Terminó siendo exagerada, lamentablemente, porque no alcanza solo con la democracia, pero tenemos democracia y es un montón. Sí, claro. Hay noticias horribles como las de hoy. La policía matando a otro adolescente, esta vez en Miramar. La policía de la provincia de Buenos Aires, espantosa. Y bueno, son unas deudas imperdonables siempre, pero en la democracia mucho más. No, estaba Vuelta y pensando- media. No, Hasta las 8. Eras muy- Caseta hoy, YouTube. eras una beba. No Claro. como se dice en Instagram, eras una No, beba no, de no. verdad. Era una beba de Cuando verdad. llegó la democracia. Yo tengo solo recuerdo de democracia, por suerte. Qué bueno, acá la producción también, por supuesto. Nacho Sosa en el 83. ¿Cuántos tenía Nachito? Estaba, 2 años, no sé 2 si años. uno, pero... estaba chupete todavía. ¿Cómo me falta Obla Poi, eh? Y ¿Cómo bueno, me pero falta? está bien. Yo estaba, no sé si en San Bernardo o en Santa Teresita. Ya existían. San Bernardo y Santa Teresita. Sí, sí, existían hace un montón. Estaba con mi vieja y una amiga de mi vieja. Yo tenía 9. Y Sí. me llevaron y el recuerdo es que lo vi a Alfonsín asumir y la pregunta era ¿por qué no estaba vestido de presidente? ¿Por qué no estaba vestido de presidente? Porque presidente era de vestido de militar. Horrible que Sí. un nene de 9 años tenga esa imagen. Hasta ese momento solo Exacto. había visto presidentes vestidos de militares. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. 38 años de democracia. Lo nombré a Fábregas, está de vacaciones. El lunes debería volver. Y la El verdad lunes- que se fue y fue una hecatombe todo. Una hecatombe. Así que va a tener que dar muchas explicaciones. Sí. Fue como 3 semanas, así que no tiene más vacaciones. No, ya está. Hasta 2023 que ni se le ocurra. Que se olvida. ¿Se fue Y, con INE? Después te cuento. Ok. Después te cuento. Y la guita de Pablo de este mes la repartimos entre Pero nosotros. por supuesto, champán repartimos. para todos. Sí. Hoy tenemos discoteca. Jirafa, como no está Fábregas. Nunca tiré esta. Bueno, Bueno, no, yo como ya yo no maduré dije no tengo nada. problema. Yo no dije nada. Pero nunca tiré este adminículo que hizo Nacho Sosa tan artesanalmente. Bien. Soy una señora que no se inmuta. ¿Sabes qué Sos una puedo decir? señora. No sos tengo una problema. señora con alma de niña. Claro, Desde los 20. sí, Desde los 20 sos una señora Sí. con alma de niña, porque te conozco desde esa edad. es verdad. Quiero decir, el Chacal va a salir por Zoom hoy. Sí. Entonces la discoteca es nuestra, Jirafa. La Son rompemos todo. 2 temas tuyos, 2 temas míos. Sí, queremos poner cualquier cosa. Nos parcheamos, Alberto nos Cortés. parcheamos. Alberto Cortés. Alberto Cortés. Escúchame, ¿cómo hacemos? ¿2 géneros cada uno o un género y 2 temas? ¿Me explico? Sí. 2 géneros cada uno. 2 géneros cada uno, perfecto, ahí está. En un ratito arrancamos con la No, discoteca. quiero ver si funciona. Bien,
Tenemos arenga. Hoy tenemos a alguien que queremos mucho. Viene Micheli. Muchísimo, Juanmi. Juan Le Micheli. decimos Juanmi nosotros. Viene a hablar de... la verdad, cada vez que viene es una explosión. La Es una audiencia, los explosión. mensajes ya pueden mandar. Sí. No manden todavía. Cuando No, ustedes todavía no. Pero justo hoy Sí. coseché compost. Ajá. Tuve que sacar todo el que ya se hizo para hacer Bien. lugar para el nuevo. Y dije, hoy viene Juan Micheli, mira cómo todo Excelente. cierra, como diciembre. Así que ya armé bolsitas de compost para darle a mis Perfecto. amigues. Juan es periodista, es conductor y es paisajista ahora también. Sabe un montón. Va a hablar de, bueno, del arbolito no, porque no sería... No es verdadero. No es natural. Es verdadero. No es natural. Bien. Bien. Más Y o pero menos. hablar de las plantas, así que para todos aquellos que tengan balcones, terrazas, o incluso no tengan nada, pero tengan plantas adentro, es hoy, es ahora. supuesto. Va a estar el Chacal por Zoom, lo dije. No saqué la computadora todavía, Guido Coralo. Sí, pero soltá, tal vez hoy te está pidiendo... Y hoy vamos a escuchar Babasónicos en vivo, jirafa. ¡Qué bueno! Sí, Me Babasónicos encanta. en vivo en el día de hoy. Me encanta. Guido está abriendo mi mochila, me da un miedo que encuentre cualquier barbaridad. Sí. Y está armando un podcast de qué hay en mochilas de famosos. Bien, me Vos sos gusta. el capítulo, el episodio número 1. Ya Ahí tiene está. 12.000 reproducciones. Y bueno, y sirve, claro que no. Claro. Claro que sí, digo. Bueno, y por supuesto, viernes de arenga, jirafa. Y hacen falta porque estamos... Ahí está la famosa frase... Ay, no, siento que no llego a fin de año. Que no sé qué es, porque el 1 seguimos viviendo si todo va bien. Sí, pero hay algo psicológico muy fuerte también. Sí, ¿no? sí. En las buenas. Hay, y en las hay poca... malas. Yo siento que tengo poca concentración. Como si Sí. tengo que ir de acá para allá... Cuando llego ahí me acuerdo qué tengo que hacer después, pero no puedo estar con multitasking. Entiendo. No me alcanza más la cabeza para el multitasking. Porque estamos grandes, entre otras Pero cosas. también estamos cerrando 2 años. Es verdad. Todas las reuniones de la escuela, todo, los maestros Sí, maestras están sí. cerrando un ciclo de 2 años que no nos vamos Ajá. a olvidar. Mucha emocionalidad también. Y no sabemos qué viene. No, Nunca sí. sabemos qué viene. No, pero con muchísimo más entusiasmo que Sí. el fin de año pasado, que era, ¿cómo van a volver los pibes en febrero? Bueno, no sé. Tenés razón. Más. Más. Me da cada día más. En el 47756688 arengamos a la audiencia, vuelta y media. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Seba, ¿todo bien? Normal, ¿quién habla? Walter de Granbur. Walter de Granbur, de ahí del norte, del Gran Buenos Aires. Walter, ¿qué está Buenas pasando? noches. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, como decían que estamos cerrando el año, yo tenía las vacaciones ahora para Oh. el 20 de diciembre y hoy nos dijeron si nos podemos cambiar para abril. ¿Por qué? Y no. ¿Y por qué, Walter? No me quedó otra. Cuestiones laborales, de trabajo. Te dieron trabajo con todo y bueno. ¿De qué trabajas, Walter? En un autopartista. Soldador soy. Autopartista. Sí. ¿Para abril así sin más o para abril y te tomás 2 días más? ¿Tiene algún incentivo Claro. para ese cambio, digamos? No, para abril directamente. Los 15 días en abril. Así que bueno. No nos quedó otra. ¿Y vos ya tenías cerradas las vacaciones? Sí, tenía cerrada y bueno. ¿Y dónde te tuvimos ibas, que suspender dónde todo. te ibas a ir, Walter? A Gesell, estaba con ganas. Pero pará, ¿alquilaste, sacaste un hotel, tenías algo ya? Estaba alquilando, ya tenía ahí todo medio visto y bueno. Pero se no, pinchó todo. no llegaste a poner guita. No llegué. ¿Y en abril a dónde vas a ir? Eso no sé. A llevar a los chicos al colegio. Claro, encima tenés hijos, van al colegio. A veces Claro, pienso sí. que explotan a la gente. A No, veces. no te creas. Porque imagínate si fuera al revés. Sí. Si Walter dice, che, al final no me quiero ir de vacaciones ahora, me quiero ir en 4 meses. Claro. Seguro el jefe le dice, sí, anda tranquilo, no Sí, pasa no nada. hay drama. ¿Cuántos hijos tenés, Walter? Tengo 2 hijos y vivo con mi mujer también, Gaby. ¿Te puedo pasar el chivo de emprendimiento de ella? En abril. Obvio. No, sí, pasalo, adelante. Malala Accesorios OK. Bueno, es fácil, Muy bueno, bien. muy bueno. Malala Accesorios OK, síganlos porque van a estar en enero. Malala Zona Norte. Accesorios Todo OK. enero. En abril salimos, en abril cerramos En vacaciones. está. abril cierra el Insta. Malala Accesorios OK, empiecen a seguir a Walter. Bueno. Walter me dijiste, ¿no? A Gaby. Walter. Walter, sí. Gaby es la mujer. Sí. Gaby es mi Walter, mujer. Walter, Sí. esa carta que te está pidiendo tu jefe, es una carta que te tenés que guardar, Walter. Ahora vos calladito, ¿crees que me vaya en abril? Me voy en abril. ¿A dónde me voy en abril? No tengo la más prostituta idea dónde me voy en abril. Pero esa carta vos guardala. Es una carta del mazo que es tuya, Walter. Y en algún momento, cuando tu jefe te diga, che, hoy llegaste tarde, che, esto no lo soldaste bien, che, ayer te vi mirando el celular, che, ayer llegaste temprano de más porque no sé qué, vos le vas a decir, y yo tenía cerrado Villa Gesell y me fui 4 meses después porque a vos se te cantaron los testículos. Entonces no me rompa la pelota, ¿de acuerdo? Vamos. Vamos. Oh. Un abrazo, Gracias, Walter. Seba. Un abrazo. Gracias, Beso Juli. enorme. Muy buen Gracias. programa. Beso. Muy buen programa. Aguante, feliz año. Bien.
Che, qué hermoso se ve el estudio. Ese Muy lindo. ese plano, ¿se están viendo en YouTube? Sí. Ese plano, toda la ventana. Es Tremendo. el living de Bublé. Sí, total. Es el living de Bublé. Total. ¿Quién lo desarma el 6 de enero? Porque Yo, no vas a estar. No, si me esperan, yo lo desarmo a la vuelta. A mí me gusta desarmarlo también, ¿eh? Te van a esperar. Me gusta. Sí. No lo va a querer Nadie lo desarmar. va a querer desarmar. No. Ni digas, yo lo desarmo. No, porque me Obvio. gusta enroscar bien las Sí, lucecitas, sí. si no. ¿Vamos a hacer otro programa especial o lo haces afuera de vuelta y media? No, lo afuera, lo Afuera. Sí. Muy bien. ¿Cuánto se tarda en desarmarlo? Muchísimo menos. Claro, es como como bajar todo. la montaña. Como que todo. Tarda menos que subirla. Y es una metáfora de la vida. Construir tarda más que destruir. Comer Bien. la ensalada de fruta tarda menos que hacerla. Bueno, El ejemplo está muy, muy bien. sí, es uno de los pocos ejemplos. Porque vos querés hacer un edificio, tardás un montón. Destruirlo, Sí. pum, un botón. Listo, chao. Claro. Es uno de los Eh, pocos ejemplos. Busquemos más como la ensalada de fruta. Claro, más al revés. Que tarda más en destruir que en construir. Que tarda claro. más. Pero la ensalada de fruta se come rápido, estamos en claro. Se Por eso, tarda en es el hacer. único ejemplo hasta ahora. Sí, se el tarda en único. hacer y Claro. se come rápido. No, bueno, con la comida es el pasa. mismo. No, con la comida pasa eso. Tarda más que lo que comemos. Es el mismo ejemplo. Tardás mucho en hacer el edificio, Porque lo sos querés bien destruir, boludo. tenés la bola esa que tiene Miley Cyrus y rompes todo. Tenés razón, es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. El asado también. Tardás mucho, sobre todo los que Claro, comemos no hay rápido. contrapunto. No hay contrapunto. No hay contrapunto. Una carrera. Nosotros estamos hace mucho. Yo hace 30 años que hago esto, desde que empecé Claro. en FM Sol, Mundo Bohemio, le con un sentimiento. Y sí, Ahora digo, cualquier barbaridad y se terminó. claro. Los que se terminó. preparan para los Juegos Olímpicos, mal llamadas Olimpiadas. Sí. Entrenan, se levantan a las 4 de la mañana, van a la escuela 10 también. segundos dura la y hace carrera. así, uy, y se le la garrocha, se le Chau. reviró. Chau. 4 años. Capítulo de Seinfeld, el maratonista que se quedó dormido. maratonista, sí. Por Ya ejemplo. está. ¿Y se terminó? Esos son los que después justifican con el tren en la vida pasa una vez. No, pasan un No. montón de trenes, relajá. Sí, el tren pasa una vez. Hacé todo por lograrlo, pero Ajá. pasan otros Sí, trenes. Y si no tranquilo. hay combinación subte-tren, Por supuesto. colectivo, te puede tirar un amigo. Hay Cabify. Sí. Claro, sí. A ver, Tranqui. tu primer género, jirafa. A ¿Cuál es ver. mi cámara? Esa es tu cámara. Gira la ruleta. Ruleta Luciana Pink. Va por el primer género. ¿Qué va a poner en la discoteca? hoy? Libre. Libre, qué lindo. ¿A quién le tocó? ¿A vos o a mí? Libre a vos. Ah, perfecto. Libre. Hoy tiene libre. Julieta Luciana tiene libre. Ese es su primer género. Armamos la discoteca 2 y 2. Y arengamos en este viernes 10 de diciembre. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Sarabam, pam, plam. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Sí, ¿quién habla? Ese Nacho habla. Bienvenido, Nacho. ¿Qué está pasando, Nacho? No, mirá, estoy podrido porque tuve la suerte de poder construir vista arriba de mis viejos, pero los albaniles tardaron 82.000 años de más y encima la tengo que poner un montón de guita que no sé dónde sacar para pintarla porque está que se cae. No literalmente construyeron arriba de los viejos, No, hay que no, aclararlo no. porque puede haber una persona desprevenida que dice, ¿qué? ¿Arriba de la No, vieja? Que aguante, además, Claro. los padres. Es verdad, es verdad, No, es verdad. ¿Y cuál es el problema entonces, Nacho? No, que digo que no sé de dónde sacar esa plata ni las ganas de esperar porque digo, ahora estoy viviendo de mi abuela esperando a mudarme. Qué bueno que tenés abuela, igual para Claro. vivirla. No, en realidad mi bisabuela se murió en noviembre y aproveché y le sopamos la casa con mi Está hermana. bien. pero Y sí. ¿Cuántos años tenés, Nacho? Aproveché. 26. 26 si tenías bisabuela, sí, se Sí, tiene que morir. agradecé. ¿Cuánto querés que viva? Tengo otra todavía, ¿eh? ¿Otra bisabuela? Sí, ¿viste? Pa. ¡Qué De, de arriba para mí son todos prolíficos de joven. Yo la cagué, pero lo demás fueron todos ¿Y prolíficos. cuántos años tiene tu bisabuela, Nacho? Andá a saber. 89 creo que tiene. 89. No es tan grande Tiene para edad ser de bisabuela. abuela. Tiene edad de abuela. Tiene de abuela, sí, sí. Bien. ¿Y estás viviendo en la casa de la que se murió? Exactamente, sí. ¿Y te A da- veces convivo con el fantasma, ¿viste? Pero no. Claro. No. ¿Te da cosita o decís, menos mal que se murió? No. Bueno, porque si estuviera viva tal vez no tendría No, pero dónde entras vivir. diciendo gracias, como decís buen Claro. día, abrí la puerta y decís gracias. Sí. Ya está. Claro, sí, pues tampoco es que gracias por morirte, pero... No, gracias. Pero te benefició la muerte, seamos sinceros. Sí, hay que ser sincero, y sí, Ajá. me vino Sí. anillo al dedo. Ahí está. Y claro. Bien. Y ahora, hablando de anillo al dedo, ¿hay alguna alhaja, alguna joyita de la bisabuela? Hacían mucho rollito de $2, $100 Claro, las abuelas. porque fíjate, tal vez ahí, hoy con $100 te termina la casa. Claro, y las abuelas metían por ahí en la trompita un elefante, Sí. te encontrás un $100. ¿Por qué no buscas, Nacho? Busca ahora, te Es que- esperamos. Es que yo ayudé a esconderlas. O sea, ayudé a esconderlas porque teníamos miedo que se la roben la que la cuidaba. Cero prejuicio. Sí, sí. Escuchame, Nacho. ¿Por qué no vas a Leiva Joyas, tal vez? Ojo que hoy puede haber, ¿eh? Si las encuentro, capaz que me pego una vuelta. ¿Cuánto necesitas para terminar tu casa, Nacho?
y me están pasando 220 lucas. Pará. Pero Más para, pintura. Más pintura. Nacho, ¿y si vendés la casa de tu bisabuela? No. ¿No se puede? ¿Por qué no? Y no. Y pero pensá que hay abuelo primero, después está mi vieja y después sigo yo, o sea, me estoy salteando unos pasos. Claro, él tres. no puede tomar la decisión de vender la casa de la Claro, abuela. entiendo. Claro, hay padre, abuelo Para y bisabuela. usurparla está necesitado, Sí. pero para venderla, pará, No, güey, no. güey. Claro, claro. Tampoco la Claro. pavada. Nacho, Nacho. este fin de semana te dedicás a dar vuelta a la casa de tu bisabuela afinada. Todo, los placares, la parqué, ropa. que levante el parqué. Levantás el parqué, te tirás abajo de los sillones, buscás en los placares, buscás en los buzos, en los camisones. Los bolsillos. Los bolsillos, la rejilla. Bolsillo adentro, tiene Bolsillo mucho los de viejos, adentro. tienen bolsillo adentro. Fíjate en el placar, abrí, fíjate si hay una caja fuerte. Algo vas a encontrar para vender. Adentro un zapato. Adentro un zapato, bombacha, algo vas a encontrar, cajones, valija doble fondo, algo vas a encontrar, algo que valga 220 lucas para que vos termines esa casa y te vayas a vivir a esa casa. Dale, Nacho, y tengas techo, y tengas una Argentina justa, solidaria, democrática y con un Atlanta en primera división. ¡Vamos! Gracias, Nacho. Gracias, Eva, saludos a todos. Muy bueno el programa. Aguante. Muy buen programa, muy bueno. Matías Picasso, productor televisivo, dice, un hijo, tardás poco en hacerlo, a veces, Sí, y te dura mucho. eso es verdad. Es el otro ejemplo, ¿no? Es verdad. Me Muy buen parece. ejemplo. Muy Entonces- buen ejemplo. Que eso hay que revisar, cómo se hacen los pibes, medio. Es raro. La verdad que es raro. Bueno, hay otros métodos ahora. Sí, es verdad. El método... Menos raros. Menos raros. Menos raro. El método natural es el más raro Es de el todos. más raro de El todos. más raro de todos. Claro. Es como que... Porque es como que digas, acá esto es un salón de fiestas, pero también es una penitenciaría. Eso. Bueno, Bueno, estás viendo el hijo tenés como un castigo. No, pero voy a decir, entiendo lo que es un decís. salón de fiesta y también es una dependencia de AFIP. Claro, bueno, está bien. Los lunes es AFIP y los sábados a la noche es Es una joda. un salón. No, habría que ver qué otras actividades son como una joda Pero son para cosas y serias. tiene repercusiones serias. Entonces, Tiene consecuencias. claro, el sexo se inventó como procreación. Claro. Después el ser humano dijo, che, también está bueno, Claro, vamos a cuidarnos. claro. Los primeros diu de piedra que inventaron allá en las cavernas. Claro. Para decir, che, esto es joda, pero tampoco vamos a llenar de... Qué dolor, ¿eh? Claro. Te quiero ver ahí. Sí. Sí. ¿Quién habrá sido el primero que se dio cuenta? Dijo, che. Claro. O una mujer que dijo, ¿sabes que quedé embarazada después? Las 5 veces No, no que quedé dijo quedé embarazada. embarazada, dijo, me creció la panza bocha y Claro. las merengadas todavía no se inventaron. Y a los 9 años dijo, a los 9 meses, perdón. Sí. Che, a mí me está pasando, tengo ganas de ir al baño y no hacer Sí. ni lo uno ni lo dos. Y no hay gastroenterólogos, nada, no se Nada. inventaron. Y La verdad, fíjate. cómo vivían era increíble. increíble. Me Era increíble. desespera. Me Sí. desesperan los antepasados. Increíble. Así se va a llamar mi podcast. Ya, no por el Waze, No, sino no. es por todo esto. ¿Cómo hacían? No había dentista. Está bien, no había el Me problema. dolía la muela. Como no me como digas. Tom Hanks, Ah, que agarró cuando estuvo en la Ah, playa, hizo. ah. Esa parte la vi así con persianita. Sí. Yo cuando hay cosas que no quiero ver en la tele. pero me persianita hago lo seguís viendo. Pero me hago persianita. Sí. Achico los ojos y persianita. Entonces hago así, veo un poco de esa. Y no lo veas directamente. Subo la persianita y la bajo, subo, la bajo, la subo, la bajo, la Pero no lo veas directamente. Es que no, quiero tener una mínima noción. Pero no es que te puedo decir, yo me tapo los ojos, avísame cuando ya Claro. se vaya la sangre. Necesito hacer persianita. Ah, ver algo. Un poquito. Está bien. ¿Tenés 15? No. Estoy para 14. No, hoy Jirafa. quedo muy infantil. con todo No, esto, no, quiero. para nada, para No nada. quiero, no quiero. A ver, mi género. No quiero. Mi primer género. A Julieta le tocó libre. A ver cuál va a ser mi primer género. Canción para preparar un asado. Canción para preparar un asado. Muy buena. Perfecto, perfecto. Ahí está Seba con la morcillita Sí. que dice, esta hora le voy a poner en la parrilla. No, fría No. adentro. Rodajita Bien. va, rodajita viene. Este domingo no. El otro domingo es la fiesta de vuelta y media. Se lo comentamos a la audiencia, pero es interno, es nuestro. Pero Y- podemos hacer vivos, cosas como hacen Kunos Agüeros, Sí. Elfis. Pero vamos a estar todos borrachos, jirafa. No te creo. Lo que queda ahí pasa que No te queda ahí, ¿eh? creo. Después pasa que no hay birra, estaban calientes. Ya. Algo vuelta y media va a pasar. Hay ¿O no? una persona del equipo no viene, ya te digo. ¿En serio? Sí. Adivina quién. Bueno, te iba a preguntar si de todos los días. Adivina. ¿Quién no viene? Tamara Tenenbaum. Correcto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola chicos, buenas tardes. Hola Emiliano. Bienvenido, Emiliano. Te hago una pregunta. ¿Me esperás, Sí. Emiliano, un cachín? Sí, ¿Querés que tengo toda la tarde. el cupo de Tamara Tenenbaum pensemos quién lo puede ocupar? Bueno, pensémoslo. Pero como equipo, decir, Sí, sí, sí. puede ser desde Ujú. Higuaín. Sí, está en Estados Unidos. Ah, ok. Pero quiero decir, puede ser desde una persona así que nada que ver, como una vez Sí. fue Lustó, ¿te Lustó. acordás? Que me enojó muchísimo. Ajá. Muchísimo me enojó.
porque Sí. se dio vuelta, se puso a hablar con Lustó toda la noche, era nuestra fiesta. Bueno, es una internilla. No era político No era, esto todavía. no era para el Sí. aire, pero me dolió esa Bueno. vuelta. Bueno, ¿Qué me importa? si ese cupo lo ocupamos justamente, va a la redundancia, Sí. con alguien celebrity, Ajá. con un Herbiti, no, vas a hacer lo mismo. Vas a hablar con Herbiti, ¿Pero Herbiti. ¿Para qué Herbiti. crees que hable con vos? No, Hablamos para que todos los estés días. No, pero para que hables al equipo, que esta Igual, arenga. pará, vos estás diciendo, Jirafa, como que la otra persona se va a morir por venir. Tal vez no tienen tantas ganas de venir No. a pasar un día con nosotros. Por supuesto te puedo decir que no, pero digo, ¿qué hacemos como equipo con ese cupo que tenemos? Pensémoslo. Miriam Brackman, No sé. María Laura Santillán. ¿la izquierda festeja? Y bueno. ¿O va a venir a decir no al imperialismo? No, bueno. No sé, ¿qué ¿Alguien hacemos? de otro programa infiltrade? Ajá. No. No. Alguien de otro programa no. Bien, me gusta No. que algunas cosas sean no. Algo de otro programa no, Sí. no podemos dar esa Está información. Emiliano todavía. Bien. ¿Familiar? No, tampoco. Familiar, ¿Oyente? la mamá de Tati. Y me tienta a mí. Un A poco ver, sí. Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Emiliano, Qué ¿cómo boludos que te somos, va? ¿no? Te va, Claro. Emiliano, ¿cómo te va? Porque fabrica los autitos a pedal. Pero hoy no tengo Ah, ganas. claro. Emiliano. Bueno, contanos, ¿qué está pasando, Emi? Los Felicio. El martes me vaciaron la cuenta bancaria. No. ¿Y cómo fue, Emiliano? Y no sé, alguien se metió, no sé obviamente de qué manera. Y amanecí y me meto en la cuenta y tenía... ¿Cómo van todos al home banking ahora, eh? ¿Cómo están yendo todos a Porque chequear, En realidad, vos decís, es incontrolable eso. ¿Cómo lo controlás? No, y vos le haces una transferencia a alguien y es como, apretaste así, bueno, el otro dice, sí, me llegó la plata, nos hacemos todos los giles que está Pero- pasando ahí sí. algo. Emiliano, Sí, sí. y Lo obvio que que pasa es que- el banco ya salió a respaldarte, ¿no? Y estoy en eso. Pasaron pocos días. Esperemos que sí. ¿De cuánto Porque estamos hablando, Emi? 275.000 pesos. La casa del otro. La casa del otro. Ah, Sí, cuando lo estaba 55 lucas. escuchando- cuando lo No, estaba no, la escuchando, cuenta iba a decir- exacta. Y sí, si el otro quería 220 y le sacaron 275. Pero qué rápido que en la sumás, casa, en man. realidad. Bueno, ¿qué crees que haga? ¿De qué te sirve? Y decir el número exacto. Emiliano, Nadie lo valoró. Sí, bueno. sí. ¿Y qué hacemos, boludo? Sí, no sé, eso es lo que... No, quería llamar ayer que estaba derecho para preguntarle a ver si había algo Claro. de la parte legal de que pueda hacer, pero bueno, no. Acá me escribe derecho. derecho, olvídate, dice. Sí, No, mentira, es un chiste para que descomprima. Emiliano. Uno confía, ¿viste? Dale, Emiliano, Emiliano, dale. Mandale. la guita va y viene, Emiliano. no, más va. Olvídate. Por ahora va. Va, Sí, va, por va, ahora se va, fue. va. Pero el día menos pensado, Emiliano, va a venir. ¿A qué te dedicas? Y fabrico los autitos a pedal. Ah, fabricás autitos a pedal. ¿Cómo Ah. recuperar 275 lucas, Emiliano? Pero ¿sabes qué? Un día va a aparecer. Viste que las rachas son rachas. Te vaciaron la cuenta bancaria. Andás a ver por qué, andás a ver qué pasó. Y de repente van a pasar las cosas buenas. Que la gente crea, dijo Gallardo una vez. ¿Y? el banco va a salir a respaldarte y te va a poner esa guita. Y después vas a vender autitos a pedales y va a venir más guita. Y después te van a contratar de Fórmula 1. Vas a ver que y esto va a ser solo una anécdota. Y un día te van a tocar el timbre de tu casa, vas a abrir la puerta y va a haber un señor ahí, pelirrojo, de rulitos, que te va a decir: perdóname, yo te saqué las 275 lucas. Las necesitaba para operar una tía. Mi tía ya está bien. Tomá las 275 No, lucas. ¿en serio? Son tuyas. ¡Vamos! Vamos. Perdona, me están tocando timbre. Me parece que Te están tengo, Andá, fíjate si es el pelirrojo. Y, Gracias, chicos. pará, escúchame. Sí. ¿Tenés cuenta de Instagram, Emi? Sí, piquiritos. No, No, dale, Sí, claro. fácil, ¿Cómo es? dale. Que no te la Pablo vacíe. Pablo me sigue, siempre me tira buena onda. No, me pero comenta. Pablo, Te quiere no. sacar guita. mirá si Porque fue está en la movida, Pará. porque sabe. Desde que se fue, Sí, un Para- sismo todo. para mí Un te, sismo. te vació la cuenta Pablo. Te banco No. en la denuncia. Si vas a No, denunciar, no salgo creo. de testigo. No creo eso, sí, de Pablo. Confío plenamente en Pablo. Porque me tira buena onda siempre. Son los peores. Y está ahí a full con la técnica, así que... Los peores son. siempre me tira Lo buena peor es, tiene un taladro nuevo que yo no sé dónde sacó la guita. Vale 275 lucas el taladro. ¿Cómo es tu cuenta de Instagram, Emu? Piquirito, con Q. Simple, piquirito. No, está bien. @ Piquirito. Vamos a ayudarlo. Le faltan 275 lucas. No le choré en la cuenta de Instagram. No sean hijos de... @ Piquirito con Por Q. suerte tenemos mucho laburo ahora para fin de año, Dale. para las fiestas, así que... Subile la gracias, guita a gracias, todo. chicos. Decirle, ¿cuánto te dije el autito? ¿2 gambas? Sí, claro. No voy a Ah, hacer pero si eso. mirá lo que me pasó. @ Piquirito. @ Piquirito. Piquirito. Abrazo grande, Emi. Gracias, chicos, por la buena onda. Aguante. Jirafas, tu segundo género. Te tocó libre como primer género. Sí, libre. A ver el segundo.
A ver qué Es sale. difícil libre, ¿eh? Ajá, sí, la libertad es difícil. Canción para depilarse, afeitarse. Para vos, perfecto. Sí, para encremarse. Ya me Perfecto. tocó depilarse. Y bueno, algo Bueno. te queremos decir, Jirafa. Sí, claro. Algo te queremos decir. Sí. Se viene un gran fin de semana, señoras y señores, en la República Argentina. Toca Duki el fin de Sí. semana. ¿Qué más? No tenés teatro, No descansás. tengo descanso este fin de Haces semana. teatro. No hago teatro. Haces Siento- teatro, haces Ah, asado, quise decir. Mirá tal qué vez- fallido, tal vez Freud. hay- ¿Qué está pasando? Prendete ese fuego, Freud. Sí, tal vez hay un asado el fin de semana, Ah. vaya uno a saber. Y la expectativa de que pase algo el fin de año. Pero algo bueno, porque Algo que bueno. pase algo, le pedís al universo que pase algo. Claro. Bueno, No. me gusta mucho que el otro domingo tenemos nuestra fiesta. Claro que sí. Igual cuando decimos fiesta, no es una fiesta donde vamos a bailar. Vamos a estar, Reflexivos. comiendo. Claro. No es que vamos... Es la fiesta del homeoprazol. Es eso, es Claro. eso. Entonces hay que buscar queda un cupo Claro. femenino. Porque si llegas y comes queso, fiambre, asado, y no te puedes tirar la pileta de la panza Claro. y tenés todo, decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién es amiga del programa? Que llama siempre a apertura de famosos. ¿Quién es amiga? Como para invitarla. para Buscamos invitarla. en género femenino porque se baja Se una. va de- Tamara, claro. Una amiga. Neri, ahora me vas a dormir. Puede María ser, Velati. Marina Velati. Marina Velati, puede ser. María Abadi, pensé, No, pero qué ya es del hermoso. equipo. Abadi viene, Abadi viene. Abadi Felipe viene. Jale viene. Felipe Jale viene. Bien. Puede ser Marina Velati. Puede ser Marina Velati. No la Y veo. las ganas que tenga de venir, cero. Para estar con nosotros. ¿Por qué va a estar con nosotros? A ver, Bueno, sigamos pensando. O que la audiencia nos diga quién es un vuelta y media y no lo sabe. y no lo sabe. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Sebas. ¿Quién habla? María Elena. Bienvenida, María Elena. Cafecito. ¿Cómo estás? La felicidad que manejaba ayer viendo a Julieta armando ese arbolito. ¿Viste lo que es eso? ¿Viste? ¿Vos viste? Increíble, No nunca la puedo- vi hacer. hermoso. No podía parar. No, me imaginé. María Elena, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mamá hace una semana que está con el ciático totalmente destruida en la cama. Sí. Te pido una arenga para ella porque está que no da más. Oh, Bien. ayudémosla. Lertora tiene una buena candidata para que venga el domingo. Sí, Le dicen el boludo a Lertora. la chica. Dime. Delphi Chávez. Ah, sí, es amiga del programa, Y sí. ¿cómo que no? No, qué Sí. hermosura. Y sí, me Sí, parece. sí, se cae de madura, Sí. de no madura. Y el Chacal dice, la voy a buscar. Dale, Chacal. Tranqui, Bien. Chacal, hacé María la Elena, bueno, Sí. tu mamá está con el ciático Sí, y está en cama. está en cama con la almohadilla. Oh, ¿cómo se Oh. llama, mamá? Susana. Susana. Tiene nombre de mamá, decididamente. Sí, re. Y de vecina. Es que es mucha mamá para una sola persona. Ay, qué lindo, lo que María Elena. decís. Y cuando Susana salga de eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Y asumo que a descorchar por ahí. ¡Susana! Mirá la hija que tenés, Susana. Le pusiste María Elena y no te guarda rencor. Eso habla de una buena persona, Susana. Claro. Hiciste todo bien, menos el nombre, hiciste todo bien, Susana. Y ahora estás en cama con el ciático. Ciático es igual mala noticia. Si hablas de ciático es mala noticia. Nadie te dice ando bárbaro del ciático, Nada. no es noticia. Pero ¿sabes qué, Susana? Así como el otro Gil va a recuperar esas 275 lucas, vos vas a recuperar tu ciático. Y te vas a despertar, y te vas a levantar, y te vas a descorchar, y vas a vivir la mejor quincena de diciembre de tu vida. Vas a estar los últimos días del año y de diciembre, por ende, espectacular. Una gran Nochebuena, una gran Navidad, un gran Año Nuevo. Vas a comer, vas a tomar, vas a vivir nuevas experiencias sexuales. Va a ser espectacular, Susana. Prepárate porque viene lo mejor. Vas a vivir un fin de semana y un fin de año increíble, dale. ¡Vamos! Vamos, Susana. Chicos, muy bueno el programa, muchas gracias. Un beso Gracias grande, a vos. María Elena. Besos, chao, chao. Hasta luego. Qué lindo. ¿Qué género me toca a mí, jirafa? Vamos, ¿eh? Y saludo nuevamente al plantel de futsal de Atlanta que consiguió el ascenso a la primera división. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, dale. ¿Tuviste 4 horas haciendo el arbolito? No puedo decir una vez que saluda al plantel del futsal. Canción para escuchar en el gimnasio. Justo. Para asado y para gimnasio. Mi vida. Claro, tus amores, tus dos amores. Tenemos entonces gran discoteca para el día de hoy. Tu género 1, jirafa. Libre. El mío, canción para hacer asado. Depilarse, encremarse, rotularse. Y canción para mí, para... Gimnasio. Para el gimnasio, perfecto. La memoria a corto plazo. A corto plazo total. Me preguntás, ¿cómo formaba Independiente en el 84? Decilo. Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero, Enrique, Justin Barangoni, Estás mal. Ochini, Burchada, Percudani, Y Barberón. no sos de Independiente. No, así jugó contra el Liverpool. Gol de Percudani en los 6 minutos. Me preguntás 5 jugadores. ¿Cuánto pesaron tus hijos? Mi hija, 3.800. Y mi hijo, 3.200. Nadie que nace redondo. Bueno, más o menos. Fernando nada más. Sí.
No, está bien, te creo. Sí, pero los pesos. sabés que tenés un montón de data que podés decir, ir a la papelera. ¿Estás seguro que querés eliminar esto? Sí, le decís. Sí. No soy independiente, Estaría pasaron buenísimo. un montón de años, Sí. todo está en Wikipedia y en Ajá. Google. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después no te acordás dónde dejaste el auto estacionado, porque te ocupa lugar eso. No, porque me lo anoté. Me anoto dónde estaciono. Todos los días estaciono, pongo la calle Arévalo. Claro, tanto. yo me hablo en yo. Sí, yo tengo un grupo yo que lo recomiendo. Sol, mi hermana, tiene 2 yo. ¿Cómo es esto? Ay, pero ahí no quería decir que No, no lo digas. Sí, no pasa nada. Sí, tiene un yo donde se habla de cosas importantes y un yo de pelotudeces. De hacerse acordar pelotudeces y Siempre me parecía más seria que vos, Sol, pero esto la lleva a un mismo nivel. No, bueno. Si las quieren escuchar juntas es mañana, ¿eh? Mañana. Punto Caramelo a las 10 de la mañana. Julieta Pink, Sol Rosales, Julieta Yulkin, no se lo pueden perder en la terraza, al aire libre. Cuando Claro. Julieta dice, por fin no estoy con ese imbécil, con ese No, estúpido. nada que ver. Acá escuchamos. Sí, Sofía Vítola, que vino ayer. la rompió ayer Sofía Vítola. Me disparó una idea, después te la voy a comentar. Ya se la comenté a los chicos. Bueno, esta versión es instrumental. Te Muy quería bien. decir nada más que mañana tenemos en Punto Caramelo, por supuesto, buscando el finalista para la última bici del mes de diciembre con el Muy cuestionario bien. Naviditis. Ajá. Se llevan esta participación y va a tocar Valdés. ¡Qué bueno! Este dúo precioso que va a estar tocando en la terraza de Punto Caramelo. Hasta ahora, tocó Sí. mármol, invictos de clima. Bien. Desde que arrancó Punto Caramelo el 7 de agosto. Sí. ¿El 7 de agosto cumple tu mamá? No. ¿Qué día cumple 7 de tu mamá? julio. Ah, ahí Bien, ahí va. jirafa, bien. Desde el 7 de agosto que no Ajá. llueve un sábado. Bien. No en ese horario. De 10 a 13. Se ha alargado a las 13:01. Bien. Pero siempre ¿Armamos afuera? Claro. Bien. ¿Estoy hablando mucho? No, no. No me dicen, ¿eh? La quiero así, la quiero así. Bueno, el domingo se despide Lisandro López de Racing Club de Avellaneda, uno de los ídolos de la CADE. ¿Qué dice Felipe? El sábado. Y la gente de Racing hace una actividad que es pelate como licha, porque Lisandro es pelado. Entonces pasás antes del partido por un playón de la cancha de Racing y si querés te rapás. Digamos, lo mío sería 10 segundos. No, podés ir así, que te den a vos te dan la plata del corte. Vos pasás, vas pelado y te dicen, toma 5 gambas. Claro. Ahora, jirafa. Bueno, tu marido es de River en este caso. Sí. Pero suponete estás con un marido de Racing, con pelo largo. Sí. Dice, mi amor, el sábado me voy a rapar. O no te dice nada, Sí. vuelve rapado. ¿Qué haces? Como el licha, Me te dice. separo y digo, fue la pandemia. Te separás, ¿no? No, te banco tu look, todo, pero Sí. está todo muy desgastado, le digo. Bien, bien. Muy desgastado. Va a Porque pasar. está mal que Ajá. por algo físico uno se ortive. No, sos la vos, tu actitud. selección. No, es la actitud. Pero la sí. actitud, sí. Claro, porque mañana a licha le sale otra oreja, te pones otra oreja. Claro, que se tira al río. Bien. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? La, 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 la. Insisto, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Andrea. Bienvenida, Andrea, ochentosa ese nombre, Andrea. Me acuerdo de no tanto. mi compañera Andrea de la primaria. Cumplía un día antes que yo, el 22 de mayo. Sí, doy fe, te estás acordando todo Sí, eso. eso me acuerdo, ¿ves? Andrea, Bueno, ¿Qué está tengo una pasa- arenga para mi hermano. ¿Qué le pasa a mi tu hermano? más grande. Rinde su último final de la carrera después de 15 años. ¿De qué se va a recibir? Contador público de la UBA. Hay una familia entera esperando este momento. ¿por qué 15 años, Andrea? Con todo respeto, alguien que no pudo atravesar el primer año de la UBA lo pregunta. Muy buenas. Por la vida, La vida. Lo fue como llevando a dejar por momentos, a volver. Nadie le daba mucha fe a que iba a terminar y acá está. Le Bueno. puso mucha garra y está por terminar. Muy bien. Seba dijo que firmaba que yo nunca iba a poder ser ingeniera si me lo proponía. Ajá. Y él. No dije eso. Sí, dijiste eso. Yo dije, y si yo fuera ingeniera, no vas a ser ingeniera. No, Me pero dijiste. lo dije porque- ¿Qué pasa si me anoto hoy? Te dije, no vas a ser ingeniera. Pero no lo dije Yo porque confío no, en que vas a poder, Julia. Pará, Gracias. no lo dije porque no está Yo caigo con el capacitada. arbolito el primer día ahí a la uva. Digo, ¿qué hay que armar? Lo dije porque Julieta, conozco su espíritu y su alma y su Que ve, esencia. los espíritus cambian. Ella es una artista. Los espíritus viran. Andrea, ¿y vos a qué te dedicas? Yo soy publicista. Publicista. Sí, nada que ver. ¿Y tu hermano ejerce algo parecido a la contaduría? Sí, ejerce algo parecido, trabaja en una empresa de auditoría y lo más loco es que una de las materias que más le costó rendir fue auditoría. Wow. Pero si no se recibe con auditoría, pegan el palo. Qué No me acuerdo aburrido ahora ser cuál. contador, ¿eh? No, pará, no digas. No, lo digo en No, este yo pienso espacio de lo mismo, seguridad. ¿eh? En este espacio de seguridad lo Bueno, digo. pero a él le Qué gusta. aburrido. A él evidentemente le gusta. ¿Y cómo se está- llama? Diego. Está tan nervioso que el miércoles amaneció tipo con el pie hinchado, tiene gota, no sé si es algo que le tiene. Oh. Y hoy nos mandó una foto que entusiasmadísimo porque limpió todo el departamento. Así que por estar re nervioso y estamos todos ahí haciéndole el aguante para que rinda bien. Diego. Diego, el miércoles te vas a recibir de contador, chabón.
El miércoles Vamos. vas a ser contador porque te rompiste el alma 15 años. Porque tenés una bota en el pie, porque ya estás trabajando en el tema y porque tenés una familia que te banca, que te apoya, que un poco no te aguanta más. Gota Quiere tiene. que te recibas y quiere que te recibas para que los hagas zafar de los impuestos, para que los truches, para que los hagas evadir. Pero vos no, vos vas a ser un contador honesto. ¿Qué estuviste 15 años para hacer truchadas y después de terminar en cana? No, dejate de joder, preparate, tranquilidad, take it easy. El miércoles llegás, rendís, aprobás y sos un nuevo contador de esta República Argentina, soberana, democrática, justa y con una planta en primera división. Y un Gallardo que elige quedarse. Y un Gallardo que elige seguir quedándose. Un beso Vamos, grande. gracias. Hasta luego, muy bueno el programa. Muy bueno. 5 de la tarde, 46 minutos en la República Argentina, 25,8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos el miércoles, vos no me bancaste. Martes. El martes o el miércoles. No, el martes estuvimos. El martes, ¿cuándo fuimos? ¿8 de diciembre cuándo fue? El miércoles. El miércoles. Estuvimos en Pilar con nuestros amigos de Corona Sunset, viendo el mejor atardecer. Tocaron los Babasónicos, o Babasónicos, como quieran decirles. Hicieron versiones de sus clásicos y, por ejemplo, hicieron esta canción. Escuchá qué linda versión del loco Babasónicos en vivo en el Corona Sunset. Así abrimos el Vuelta y Media del día de hoy. Soy víctima de un dios frágil temperamental.